El promedio de muerte por cáncer es alrededor de los 63 años. Consideremos que el número frío de cáncer en México en población oscila entre los 15 y los 64 años, constituye un 43% de la población en general. Pero hablemos de todos los tumores más frecuentes en México, de los cuales mama es el que lleva a la cabeza el más frecuente, próstata en hombres, cáncer cervicouterino, que en el 2006 fue un parteaguas en el diagnóstico y en el tratamiento del mismo, porque antes del 2006 el tumor más frecuente que prevalecía en México era el cáncer cervicouterino, pero a partir de esa fecha el cáncer de mama tomó la delantera. El cáncer de colon y recto, que es uno de los tumores más frecuentes, constituye en cuarto lugar, el cáncer de pulmón y el cáncer de estómago. En rangos etarios y grupos en hombres y mujeres, sabemos que el cáncer de próstata es el más frecuente, que constituye el 16%, el cáncer de pulmón el 13% en hombres, el cáncer de estómago, que constituye el 9%, y el cáncer de hígado, que en los últimos años ha aumentado considerablemente. Esto indudablemente por todos los factores de dieta y estados de alimentación conservadores y algunos químicos que en los últimos años se han desarrollado y que nosotros en esta población, en esta generación, nos ha tocado estar en contacto con los mismos y que dimos mucho tiempo para desarrollar cambios genéticos y provocar alteraciones en el hígado. En mujeres, el cáncer de mama es uno de los principales, constituye el 14%, el cáncer cervicouterino el 11%, el cáncer de hígado el 8% y el cáncer de estómago en un 7%. Indudablemente es importante identificar los factores de riesgo que están provocando que el cáncer en el mundo, principalmente en México, indudablemente, esté aumentando. Uno de ellos es el consumo de tabaco y sus derivados, la dieta hipercalórica, que constituye la obesidad, la exposición a agentes infecciosos, como es el virus del papiloma humano, el virus del Epstein-Barr, entre otros. La exposición a sustancias carcinogénicas, que generalmente son de estadios ambientales o ocupacionales, ¿okay? La exposición a radiaciones ionizantes y la luz ultravioleta en aquellas personas que se exponen mucho a la luz solar, y sabemos que esto también constituye un problema geográfico. Sabemos que el cáncer en los polos de la Tierra es más frecuente el cáncer de piel, y esto se deriva por la exposición a las radiaciones ultravioleta menos que en las partes ecuatoriales del planeta. Y uno de los factores también muy importante, como ya lo habían comentado, es la inactividad física. Pero hablemos del tabaco principalmente. El tabaco, que es una de los factores de riesgo que podemos modificar de una manera voluntaria y que puede impactar directamente sobre la aparición de cáncer en el mundo. Sabemos que el 30% de los tumores malignos están directamente asociados al tabaquismo, porque también tenemos tumores de pulmón que no se asocian a tabaquismo. En el mundo hay cerca de 6 millones de muertes a causa del tabaco. En promedio, el 20% de la población adulta en el mundo fuma, y es algo que nosotros podemos modificar. Indudablemente en los últimos años la relación hombre-mujer de tabaquismo ha aumentado. Ahora las mujeres fuman más y toman más, y esto les impacta directamente sobre la aparición de nuevos tumores, principalmente en mama y en pulmón. Hoy el 80% de los fumadores residen en Países Bajos y de medianos ingresos. Esto indudablemente sabemos que en los países en vías de desarrollo es donde más impacta la frecuencia de cáncer, principalmente en pulmón, en mama y en otros lugares como estómago, por los factores dietéticos. En México, recordemos que el consumo de tabaco ocasiona aproximadamente 60 a 70 mil muertes por año, y esto lo podemos evitar con un hábito
de dejar el tabaco. El consumo del alcohol, que es también uno de los principales causas de cáncer en México. Recordemos que el 50% de los adultos consume alcohol. En mujeres hay un aumento considerable en los últimos 10 años de un 42%. Esto nos habla de que las mujeres con el paso del tiempo han aumentado su consumo de tabaco y su consumo de alcohol. El etanol, el acetaldehído y las aflatoxinas, recordemos que tiene un efecto directo genotóxico al hígado y al cuerpo. El aumento de las concentraciones de estrógenos y cambios en la reparación del DNA, que es un efecto directo del alcoholismo. La asociación del cáncer de la cavidad bucal, laringe, esófago, hígado, colon, recto y cáncer de mama es directamente un agente para la aparición en pacientes mujeres y en hombres. En México, el consumo de tabaco dual, me refiero a alcoholismo y tabaquismo, es un consumo habitual que llega a considerarse hasta un 70 a un 80% en pacientes que tienen el hábito del tabaquismo. Es importante también conocer los medios de prevención, las recomendaciones que el Colegio Nacional de Neurocirugía se les da a México en general es tener una dieta balanceada, no comer la misma comida repetitivamente, evitar el consumo de tabaco, evitar el exceso de ingerir alcohol, disminuir la exposición solar, evitar el exceso de sal en los alimentos, evitar el consumo de pescado ahumado, evitar el exceso de queso y algunos preservadores, el uso de preservativo en la prevención de la transmisión del virus del papiloma humano y indudablemente evitar el exceso de trabajo. Sabemos que en las últimas generaciones, ya con la vacuna para el virus del papiloma humano, ha disminuido la incidencia de aparición del cáncer cervicouterino, pero recordemos que solamente es para algunos grupos de virus de papiloma humano, que generalmente los que generan cáncer es el 16 y el 18. Sin embargo, el espectro de virus del papiloma humano es muy grande. La prevención es sumamente importante para poder impactar directamente sobre la aparición de cáncer y disminuir considerablemente la aparición del cáncer. Es indudable que el futuro del diagnóstico preventivo y campañas preventivas para disminuir el azote del cáncer en México es importante. Recordemos que actualmente solamente el 10% del diagnóstico de los pacientes con cáncer se realiza en los médicos de primer contacto, que es un número muy desalentador. Y el 90% del diagnóstico se realiza en hospitales de tercer nivel. Esto debe de ser al revés. El 90% debe ser diagnosticado con médicos de primer contacto y ahí enviarlos a los que requieren un tratamiento más especializado a hospitales de tercer nivel. Indudablemente, en el cáncer cervicouterino, que tiene de 7 a 10 años para ser de una lesión in situ a desarrollar un tumor invasor, dura 10 años en realizar esta situación. En el tema del cáncer del sistema nervioso central es importante 3 cosas. Una de ellas es la exposición a radiación. 2, el antecedente familiar de cáncer, no solamente de cáncer del sistema nervioso central, sino el antecedente familiar directo de cáncer de mama, de pulmón o de cualquier otro sitio del cuerpo. E indudablemente la exposición a radiación. Existe una situación muy controvertida con el uso del celular, pero hemos visto que en las últimas generaciones el aumento considerable del cáncer del sistema nervioso central ha aumentado. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias al Colegio Nacional de Neurocirugía por la invitación, muchas gracias, maestro. Gracias.